El gobierno está en una encrucijada. El acuerdo en sus bases centrales, como oportunamente dijo el presidente, ya está razonablemente avanzado y uno lo puede ver eso en el comunicado de prensa conjunto del 10 de diciembre último pasado entre el staff del fondo y el equipo que mandó el gobierno. Estuvieron trabajando una semana y ese comunicado es muy esclarecedor, extremadamente esclarecedor. Está indicando cómo va a ser el acuerdo. Ahora, eso significa que el Frente de Todos pierde su base electoral. Claro. Usted imagínese que solamente un 10% de votos que pasen del Frente de Todos a Cambiemos hace que Cambiemos alcance el 50% de votos en el 2023. Y es muy sencillo darse cuenta que del 48% que sacó de votos el Frente de Todos, con este acuerdo con el fondo, como mínimo va a perder un 10%. Y que si no hay una alternativa peronista, obviamente van a ir a Cambiemos. Esto sería ir al acuerdo con el fondo entrando por la puerta derecha. El otro problema que tiene Central es, al perder su base electoral, es que pierda también el control de la calle. Y si pierde el control de la calle, también se acerca la posibilidad de una asamblea legislativa por el propio desgobierno que se podría producir. Entonces, si el gobierno no firma lo que se comprometió en ese comunicado de prensa conjunta, tiene un problema de desorden de la economía que se le presentan los mercados. Y si firma, tiene un problema de desorden de la economía que le puede presentar la calle y los reclamos sociales. La única alternativa, y es imposible, porque yo estoy viendo ahí algunos temas, es absolutamente imposible que no se firme con el Fondo Monetario. Esa es una contradicción falsa. El problema no es firmar o no firmar, sino quién pone la plata. Y el único sector productivo en condiciones de poner la plata es la pampa húmeda, vinculado al actor propietario de la tierra en la pampa húmeda. Hoy los propietarios de la tierra están firmando contratos de alquiler de su tierra en el entorno del 40% del producto. Bueno, ahí es donde está la plata. 7.500 millones de dólares año, que obviamente esto se resuelve técnicamente con unas retenciones al máximo posible, una ley de alquileres de arrendamientos rurales que le baje el costo a los productores y también una disminución importante del precio de la energía, como supo ser en la década ganada, 60 centavos de dólar el litro de gasoil. Entonces vos le bajás el precio de facturación, el ingreso a los productores, pero también le bajás los costos. Esto solo lo puede hacer el peronismo. No lo va a hacer la socialdemocracia de Alberto Fernández, y obviamente la chiquilinada de pensar que podés entrar en default con el Fondo Monetario dura 15 días, ¿no? Ni bien comience el desabastecimiento, todo eso se termina. Si no acordamos con el fondo estamos mal. Ahora, si lo hacemos también no vamos a estar bien. De la manera en que está planteando el gobierno. Por eso digo que la alternativa es que los señores terratenientes de la pampa húmeda, por primera vez en 100 años, hagan el aporte que corresponde. Y se les recompensará con un bono de mediano y largo plazo para compensar lo que hoy dejan de tener como ingreso. Un ahorro forzoso para los terratenientes de la pampa húmeda. Esto es muy importante, lo del ahorro forzoso. Especie de ahorro forzoso para los terratenientes, no los productores. ¿Cómo lo instrumentaría? ¿A través del bono? O le das un bono a mediano y largo plazo contra lo que hoy dejan de recibir, porque le poner retenciones y le poner la ley de alquileres. Ahora, usted dice que Alberto Fernández, me deja bien una encrucijada, no va a hacer lo que tiene que hacer y lo hace el peronismo. Bien, también estuvo el otro planteo inicial. Como es socialdemócrata, no lo hace y lo tiene que hacer un peronista. Si lo hace, bueno, el problema es que va a tener la calle y vamos a la Asamblea Legislativa. ¿Qué garantía da la Asamblea Legislativa que sea electo un peronista? Mire, los amarillos no se van a hacer cargo de este tema. Ellos precisan que el actual gobierno les allane el camino, y mucho menos los rojos y blancos, ¿no?
O sea que los únicos que darían un paso al frente para hacerse cargo de esta situación es el peronismo. ¿Para qué los amarillos se pondrían en una situación donde van a tener conflicto en la calle? O sea, los únicos que estarían dispuestos a hacerse cargo del gobierno en un esquema de asamblea legislativa es el peronismo, para dar vuelta el desgobierno de estos 2 últimos años y ver si luego de 2 años, 22 y 23 de gobierno, podés llegar competitivo a las próximas elecciones. ¿Usted entiende, Guillermo, que de alguna forma el gobierno está estirando o está desesperado por hacer el acuerdo con el fondo? El problema es que no tiene consenso interno. El gobierno, en tanto Alberto Fernández, mandó los funcionarios y está el comunicado del fondo. Sí. El problema es Cristina. Cristina sabe que pasa a ser a partir de ese momento Alan García. Vos tuviste 2 Alan García, el Nacional y Popular y el Neoliberal. Sí. Bueno, a partir de ese momento Cristina pierde los votos que le van quedando como referente político y se terminó el proyecto que se inició en el 2003, ¿no? Esto está claro, va a ser repudiada por el pueblo. Sí, o sea, claro. Cristina no puede ser al mismo tiempo la que aumentaba las jubilaciones y las que baja las jubilaciones en el acuerdo con el fondo. Ese es el problema que tienen y no saben cómo resolverlo. Es la interna entre Cristina y Alberto, porque Cristina tiene muy clara que pierde su base de sustentación y aparte tiene todos los boletos comprados para hacer el pato de la boda. Claro. Mientras que Alberto Fernández irá a dar conferencias por el mundo, porque esto lo tiene arreglado con Rodríguez Larreta, con ese encuentro generacional, incluido Massa. Experiencia política, ¿qué le indica? Porque si no tiene explicación lo que está haciendo Cristina, en última instancia creo interpretar que lo que hace es tender la agonía. ¿Por qué cree usted que lo hace? ¿Qué es lo que estaría salvando? No, yo creo que está viendo y agotando las posibilidades de algún préstamo puente de Rusia, de China, que el de China se lo acaba de le acaba de explicar el gobernador, su propio gobernador, porque ya lo puso vaca narvaja en China, que no piensen que China va a reemplazar al Fondo Monetario, eso es imposible. China de ninguna manera va a patear el tablero de las finanzas internacionales porque no sé qué cosa le parece de Argentina. Y lo mismo Rusia. Así que, bueno, yo calculo que están esperando agotar esas alternativas y, bueno, verán lo que hacen. Por eso la posibilidad de la Asamblea Legislativa, con la renuncia de Alberto, la renuncia de Cristina, es una opción. También sería Cristina, la renuncia de Alberto y que Cristina le diga al peronismo háganse cargo del gobierno. También sabiendo, reconociendo la incompetencia de estos 2 años de su propia elección. Sí, esto al menos en el plano político interno, digamos, dentro del PJ. Bueno, lo que pasa es que no hay otro espacio político organizado más que el peronismo para encontrarle una salida a este intríngulis que no afecte al pueblo argentino. Siendo que de alguna forma se vino avalando cierta política del gobierno a través del Parlamento, se impulsaron algunos proyectos y esto, bueno, corrió. En el plano económico, donde usted dice que no hay plan, una vez que supuestamente o hipotéticamente renunciara Alberto Fernández, ¿habría que hacer un plan o el plan ya se lo va a dar el fondo? No hay ninguna duda que tenés que hacer un plan económico. Mirá, yo hice 2 artículos que se llaman Del fondo viene lo que al fondo va. Por eso el comunicado del 10 de diciembre es tan importante. Ahí tenés el esquema económico del gobierno de Alberto, que es un esquema básicamente antiindustrial. Por eso es antiperonista. Claro. Condena a la Argentina a terminar con su vector industrial. Te quedás sin mercado interno porque obviamente el precio de la comida va a seguir estando desproporcionado con los ingresos populares, una tasa de interés real positiva y te está planteando también el combustible caro. Con esos 3 elementos no tenés ninguna posibilidad de que haya política industrial. La Argentina estaría renunciando a su vector industrial para el modelo de desarrollo y eso es decididamente antiperonista, porque por algo se caracteriza la política económica peronista por ser proindustrial, ¿no? Esto es obvio. El gobierno se ufana, Guillermo, de que hubo una buena reactivación, que hay recaudación. No, pero eso es antes del acuerdo con el fondo. Lo mejor del gobierno ya pasó y es este desastre y perdió las elecciones, porque es antes del acuerdo con el fondo y con más de 12 puntos de déficit fiscal, que no puede continuar. Claro, si vos me decís, mirá, recuperaste la economía un 10%, pero tenés más de 10 puntos de déficit fiscal, bueno, ese es un anaeróbico que no podés seguir teniendo.
Es ridículo lo que está diciendo el gobierno y cualquiera se da cuenta. O sea que a ningún sector de la economía le sirve esto. No, bueno, a los sectores exportadores sí, obviamente. A los sectores exportadores, los sectores mineros, algo de pesca, los viejos sectores agroexportadores, el sector financiero. Este es un modelo, el que está planteando Alberto Fernández a la brasilera o a la chilena. 70% arriba del barco y 30% como pobreza estructural. Y para el peronismo está claro que 2 familias pobres ya es una enormidad. Así que pues, imagínate que eso no se puede sostener ni se puede validar, pero fundamentalmente vas a perder las elecciones, ¿no? Pregunto, Guillermo, porque yo no veo ni a la oposición ni a cierto oficialismo preocuparse mucho por esto último que usted dice, porque nadie la oposición está desde ya, por la hidrovía, por las mineras, nadie levanta el pico. La oposición desde ya que no. Sí. No le interesa, no se va a ocupar por los sectores desposeídos de esta sociedad. El problema es que de esos sectores siempre se ocupó el peronismo. Bueno, en este caso también se va a despreocupar. Es muy similar a lo que está pasando en Chile en este momento, con Boric. ¿A quién eligió de ministro de Economía? Es una continuidad de Piñera. Bueno, esto es lo mismo. Alberto Fernández es una continuidad de Macri. La mesa es la misma. Vos entrás por la puerta derecha o entrás por la puerta izquierda, pero la mesa es la misma. Y obviamente en esa mesa el fondo ocupa un lugar central. Pero es la misma, es el mismo esquema económico. Lo único distinto somos los peronistas, porque planteamos una Argentina industrial, porque planteamos que hay que pagarle al Fondo Monetario, pero no con la sangre, sed y sudor del pueblo argentino, sino con los terratenientes de la Pampa Húmeda. Los únicos que podemos hacer esto somos los peronistas. Y el problema que tiene Cristina es si consolida su visión socialdemócrata y entonces termina como Alan García, porque en economía es lo mismo ser socialdemócrata o neoliberal, o vuelve a sus orígenes como fue la década ganada. Y en esa discusión es lo que está Cristina ahora y no sabe para dónde ir. Sí, obviamente ella conformó un gobierno que fracasó en todas las líneas. También dicen algunos economistas de que esto no es una negociación con el FMI, sino que con el gobierno de Estados Unidos. ¿Es realmente así? Bueno, obviamente es con todos los países del mundo, dentro de los cuales Estados Unidos es la única superpotencia que ha quedado en términos político, económico y militares. ¿No ve el multipolarismo que muchos propician, digamos, desde el punto de vista de su idea? Mire, el mundo sigue siendo unipolar. El que pensó que podía modificarlo es Trump, y por eso hay que mirar atentamente lo que fue el gobierno de Trump. En eso el gobierno argentino también está equivocado, piensa que Biden es el progresista y está llevando al mundo a la guerra. En realidad a la Argentina y a los sectores populares, argentinos y americanos y sobre todo los mexicanos, les sirvió mucho más Trump, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces es obvio, este gobierno piensa todo al revés, con esas ideas europeas que se vanagloria al propio presidente, piensa todo al revés. Si no, vas a andar a preguntarle a los obreros mexicanos si prefieren a Biden o a Trump, y te van a decir, preferimos a Trump, que nos aumentó el salario. Sí. Ahora, cuando le da el crédito a Macri, Trump, digamos que se dice esto, o algún funcionario del gobierno de Estados Unidos reconoce de alguna manera la participación del gobierno de Estados Unidos. El problema es que Trump se lo dio, el problema es que Macri lo recibió y hizo cualquier cosa. En general nadie se queja por un crédito. Sí. Yo no conozco a nadie que se queje porque te dan un crédito. No. Bueno, violenta el sentido común quejarse porque te dan un crédito, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, el problema siempre es endógeno. El problema siempre es de Argentina. Por eso acá no es el problema de no pagarle al fondo, sino quién pone la plata. Yo sostengo que la tienen que poner los terratenientes de la Pampa Húmeda. Técnicamente, las retenciones al máximo, en la Pampa Húmeda te estoy diciendo, de retenciones al máximo, ley de alquileres para bajarle los costos a los productores, bajar el precio de la energía, sobre todo del gasoil, con esa plata poner arriba de la mesa los 7.500 millones de dólares que te deja esa ecuación por año, y a su vez, en todo caso, arreglar con la sociedad rural argentina un bono de mediano y largo plazo que sería una especie de ahorro forzoso. Guillermo, lo que usted dice es que al menos lo que quienes deben pagar es este sector. Yo no escucho que nadie de otro lugar o economista diga no, quien debe pagar es este otro sector. Usted especifica uno. Los otros no especifican nada, quienes hablan, porque es el pueblo. Diputado, porque es el pueblo. Porque es el pueblo, vos lo sabés perfectamente, que sos vos, que soy yo, tu mamá, tu tía. Sí.
y que te van a decir, señora, le toco el timbre para ver que me dé los $10 que me tiene que dar para pagarle al fondo. Se puede imaginar que nadie lo dice, se lo sacan sin que se dé cuenta. Bueno, eso es lo que vos tenés en el comunicado con el Fondo Monetario del 10 de diciembre. Por eso ese comunicado no es un comunicado menor. Ahí está la base del acuerdo con el fondo y sobre todo qué Argentina viene después de la firma con el fondo, si el que paga es el pueblo. En el caso mío se paga, pero paga la sociedad rural argentina, y en el caso de los chicos que dicen no hay que pagar, hay que traer en default, eso simplemente es una juvenil. ¿Cree que va a ser fácil acordar con esta gente, sacarle ese dinero que usted propone? No, pero más difícil es pelearte con tu mamá, ¿no? No, fácil no hay nada, si fuera fácil, es obvio, no sería el único responsable del peronismo de hacerlo. ¿Usted cree que el funcionariado está pensando en las próximas elecciones y a partir de lo que pueda hacer bien o mal, se van a preocupar por si los van a votar o no, cuando todos los argentinos estamos hartos de ver cómo nos aumentan los precios todos los días? Mire, el problema que tiene la jubilación que cobra. El problema que tienen es que se quedaron sin proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político de Cristina o de la Cámpora? Después que firmen con el fondo. La política no es solo ocupar los lugares del funcionariato, también es el proyecto de país. Bueno, se quedaron sin proyecto de país. Después de la firma con el fondo, se quedaron sin proyecto de país. Y Cristina tiene todos los boletos para hacer el chivo expiatorio de la situación de la misma manera que lo fue Menem. Esto es lo que está pasando y esto es lo que está evaluando. Y naturalmente por eso están preocupada por su situación judicial. Porque alguien tiene que ser el chivo expiatorio. Y Cristina tiene todos los boletos para eso. Como los tuvo Menem en su momento después que colapsó el plan de convertibilidad, a pesar que hacía 2 años que se había ido. Sí, ahora se dijo mucho de que se peleaban demasiado entre ellos dos, digo, ¿no? O sea, que tenían diferencias internas muy grandes. Es esta la que te estoy contando. Sí, claro. Ahora, entonces usted dice que ninguno de los dos tenía un proyecto. O sea, no es que Alberto no quiso escuchar, sino que no lo tenía y tampoco lo tenía Cristina. No, Alberto sí tiene un proyecto, que es el socialdemócrata. A él no, digamos, para la internacional socialdemócrata. Que el proceso de la Argentina socialdemócrata lo haya empezado Alberto y lo termine Rodríguez Larreta es indistinto. Entonces, para la internacional socialdemócrata, que lo que está buscando desde hace décadas es una Argentina socialdemócrata, esto le viene de perilla, porque vos lo que tenés que entender es un gobierno con un ropaje peronista es socialdemócrata y el otro gobierno que vendría también es socialdemócrata con Rodríguez Larreta. Los dos que discontinúan esta situación son Macri, en su interna con Rodríguez Larreta, y Cristina, que no quiere ser el pato de la boda. Ahora, en economía, seas neoliberal o socialdemócrata, es lo mismo. ¿Quién lo demuestra? No solo la teoría económica y lo que ha pasado en la geopolítica en los últimos, de la caída del muro de Berlín para acá, porque el consenso de Washington también lo hicieron los socialdemócratas europeos, sino el gobierno de Boric. Acaba de nombrar como ministro de Economía el alto funcionario, presidente del Banco Central del gobierno de Piñera, que entonces Piñera era de izquierda. Bueno, entonces, muchachos, son lo mismo. Donde duele, que es el bolsillo, los socialdemócratas y los neoliberales son lo mismo. Por lo tanto, del lado de Cambiemos, vos tenés un ala neoliberal, que es la de Macri, y tenés un ala, entre comillas, socialdemócrata, que es la de Rodríguez Larreta. Y lo que tenés en el otro campo es la socialdemocracia de Alberto Fernández y la opción peronista que encarnamos los peronistas. Bien, o sea, la institucionalidad argentina se juega al momento de que se firme o no el acuerdo con el fondo. La institucionalidad no va a estar en juego, porque una asamblea legislativa es institucional. No hay ningún problema. Es una ley, la ley de acefalía es una ley perfectamente constitucional, no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, así que no tenés ningún problema. La economía sigue como está, Guillermo, entonces. La economía va definiendo este juego y ya les queda muy poco tiempo, ¿está bien? Les queda muy poco tiempo. Por eso la única opción es pagarle al fondo con la plata de la sociedad rural argentina o de los terratenientes, para que tenemos claro, ¿no? Guillermo, le quiero decir, como siempre, un abrazo. Chao, hasta luego, chao.